Hola queridos amigos, en esta mañana primaveral aquí en Santiago les mando un saludo y veamos qué les parece el video que hoy vamos a presentar. Lo importante es que sigan mejorando específicamente las estrategias de estudio y sean creativos, incorporen cada vez nuevas cosas. Traten de hacer sus propios videos, de repente el intercambio con otros amigos, por último leyendo, por último haciendo dibujos, imponiendo ideas, sugiriendo cosas. Creen su grupo de WhatsApp, de estudio. En fin, todas esas fórmulas ayudan con el único afán de motivar el estudio. Es decir, hablamos permanentemente del mismo tema, terminamos por convencernos que vamos a aprobar el grado. Esa es la idea que le transmito a cada uno de mis alumnos. Más bien, más que alumnos, son como compañeros de viaje, ¿ya? Mi deber es solamente transmitir lo que algún día yo aprendí, o al menos creo haber aprendido, y es importante para ustedes formarse una idea clara de cómo estudiar antes que estudiar al lote. Tengan buen día y les envío este video. Bueno, hola queridos amigos, este video es complementario como a 4 que tenemos sobre este tema medio abstracto que es la teoría de la causa, tema que no es considerado habitualmente en los exámenes de grado, pero sin embargo nosotros hicimos como una especie de repaso, de tocar este tema con el fin de que se resuelvan algunas dudas, ¿ya? Por lo tanto es importante tomarlo en consideración. Por otra parte, ubiquen siempre el concepto de lícito o ilícito, vincúlenlo con el 1445, el número 3 del Código Civil. Lo normal es que el objeto sea lícito, ¿cierto? De ahí que la doctrina prefiera esforzarse por definir lo excepcional, o sea, el objeto ilícito. Al respecto no hay uniformidad de pareceres. La mayoría de los autores entiende por objeto ilícito el contrario a la ley, al orden público, a las buenas costumbres. Para formular este acerto adoptan algunos términos con que el código define la causa ilícita. En efecto, dice que el que se entiende por causa ilícita es la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Eso está en el 1467, ya inciso segundo del Código Civil. Y por otra parte, siguiendo a Vial del Río, ya cabría concluir que hay objeto ilícito cuando el objeto del acto consiste en la ejecución de un hecho ilícito, y valga la redundancia, el hecho ilícito, tal como su nombre lo indica, es lo que contraviene a la ley, y dicho concepto coincide con el hecho de que moralmente es imposible, ¿cierto? Según lo establecido en el inciso final del 1461 del Código Civil. Ahora, una pregunta podría ser: enumere los casos de objeto ilícito siguiendo al Código Civil chileno. Bueno, usted puede responder actos contrarios al derecho público chileno del 1462. Podría también decir los pactos de sucesión futura del 1463, ¿ya? Por otra parte, podría ser la enajenación de las cosas enumeradas en el 1464. Otra podría ser la condonación del dolo futuro del 1465. Ahora, otra podría ser las deudas contraídas en juegos de azar del 1466. La otra podría ser la venta de ciertos libros cuya circulación es prohibida por la autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, por ejemplo, dice, y de impresos condenados por ser abusivos de la libertad de prensa. Eso está en el 1466. Por otra parte, los actos prohibidos por la ley del 1466. Ahora, ¿cuál es la causa genérica del objeto ilícito establecida en nuestro Código Civil? Podría ser otra pregunta, ¿ya? Que nos dejaría así como medio perplejos, ¿cierto? Para responder esto, está el 1466 del Código Civil, que constituye la regla general del objeto ilícito, y valga la redundancia, lo digo así para que no nos confundamos. Este precepto debemos relacionarlo con los artículos 10 y 1682 del Código Civil, que establecen precisamente algunos aspectos importantes.
Ahora, otra pregunta podría ser, cite el artículo 1464 del Código Civil. ¿Y qué hay allí en el 1464? Allí dice, hay objeto ilícito de la enajenación de las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. También de especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio. Ahora, otra pregunta sería, a ver, ¿qué tipo de norma jurídica es el artículo 1464 del Código Civil? Complicado. En dicho artículo podemos encontrar dos tipos de normas, dos tipos. En los primeros dos numerales se ve claramente un ejemplo de norma prohibitiva, mientras que en las restantes se expresan a aquellas que tienen un carácter de imperativo. Recuerden, nosotros lo vimos esto en las distintas clasificaciones y todo eso. ¿Cuál es el concepto de enajenación? En un sentido amplio podría, explíqueme. Significa que es todo acto de disposición entre vivos por el cual el titular de un derecho lo transfiere a otra persona o constituye sobre él un nuevo derecho a favor de un tercero que viene a limitar o gravar el suyo. Por ejemplo, constituir una hipoteca o una prenda. Ahora, en sentido restringido, la enajenación es el acto, ¿ya?, por el cual el titular de un derecho lo transfiere a otra persona, es decir, es el acto por el cual el derecho sale del patrimonio del primero, ¿ya?, para radicarse en el patrimonio del segundo, ¿ya? Otra pregunta podría ser, ¿qué argumentación entrega la doctrina? No, jamás pensaría que en el grado le preguntaría, pero de todas maneras, ¿qué argumentación entrega la doctrina? Que niega la validez de la cláusula de no enajenar convencional. En general, la doctrina que niega el valor de la cláusula argumenta que, por ejemplo, el mensaje y diversas disposiciones del Código Civil consagran la libre circulación de los bienes como una regla de orden público que no puede ser alterada, ¿ya?, por una sola voluntad de particulares. Únicamente el legislador puede establecer las excepciones que no comprometen seriamente esa regla. En general, en consecuencia, cuando las partes acuerdan una cláusula de no enajenar que no está expresamente autorizada por la ley, la cláusula no produce ningún efecto, es nula y se mira como no escrita. Si libremente se pudieran pactar cláusulas de no enajenar, dicen algunos autores, el legislador no habría tenido para qué autorizarlas en determinados casos. Así la hemos estudiado. Tales cláusulas se oponen a diversas normas del Código Civil, sobre todo de los artículos 582, del 1810, ¿ya? El primero señala que se puede disponer arbitrariamente de la cosa de la cual uno es dueño, ¿ya? El segundo establece que pueden venderse todas las cosas, ¿ya?, que no están prohibidas por la ley. A contrario sensu, si la enajenación estuviere prohibida solo por las partes, sí podrían venderse. Ante este razonamiento podría argumentarse que el contrato es una ley para las partes, como lo dice el artículo 1545 del Código Civil, y por ende, si se pactó la prohibición, ella también tendría como una fuente esa ley, ¿ya?, o por fuente una ley, ¿ya?, de manera que no habría infracción al artículo 1810. Sin embargo, se podría contraargumentar afirmando que el contrario será una ley que solo en la medida en que estuviera legalmente celebrado, artículo 1545, y que no lo estaría aquel que se incorpora a una cláusula que impida disponer al propietario, pues se coartaría una facultad de orden público y por ende no renunciable. El artículo 53 del Reglamento Conservatorio de Bienes Raíces se limita a permitir una inscripción sin señalar efecto alguno, y en todo caso se trata de una disposición reglamentaria
que no puede prevalecer ante normas legales y el espíritu de las mismas manifestado en la historia fidedigna, ¿ya? Los partidarios en general de la primera doctrina refutan este argumento, lo discuten, señalando que el mencionado reglamento fue dictado en virtud del artículo 695 y que por ende tendría un carácter de decreto fuerza de ley. La doctrina que niega valor a esta cláusula concluye que esta adolece de nulidad absoluta, ¿ya? Por recaer sobre un objeto ilícito. Ahora, ¿cuál es impedir la libre circulación de los bienes? Por otra parte, ¿qué argumento esgrime la doctrina para fundamentar la validez de la cláusula de no enajenar, más bien de carácter convencional? Si bien es cierto, no existe una unanimidad en la doctrina respecto de aceptar o rechazar esta cláusula. Los que la apoyan plantean que su existencia explican que, por ejemplo, si en derecho privado puede hacerse todo lo que la ley no prohíbe, siempre que se podrá establecer con eficacia una cláusula de no enajenar, a menos que una disposición expresa lo prohíba en un determinado caso, y en tal disposición con carácter general no existe respecto a estas cláusulas contractuales, ¿ya? No existe en relación a estas mismas, ¿ya? Ahora, por otra parte, el hecho de que el legislador prohíba en caso determinado las cláusulas de no enajenar del 1964, del 2031, demuestra que la regla general es la libertad para establecerla. Ahora, por otra parte, aquí hay que tener presente que el dueño puede desprenderse de todas las facultades del dominio, como ocurre cuando transfiere, por tanto, conforme al aforismo, quien puede más, puede lo menos. Con mayor razón puede renunciar al ejercicio o en general al ejercicio de una sola facultad a disponer. Y por último, se sostiene la legislación chilena que se reconoce implícitamente la validez de las cláusulas convencionales de no enajenar. En efecto, el decreto fuerza de ley, llamado Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, establece que pueden inscribirse, ¿ya?, prohibiciones convencionales de no enajenar, artículo 53, ¿ya? Y el 53, número 3 del reglamento, ¿ya? Esto está, como les digo, de las cláusulas de enajenar, de no enajenar, en general conviene darle una repasada, si bien es cierto, un tema medio doctrinario, no muy apegado al examen de grado, pero les recomiendo que le den una mirada. Tengan buena tarde y espero les agrade este video. Adiós.